¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Gobierno Abierto, este espacio que dedicamos a debatir temas acerca de transparencia, participación ciudadana y también de rendición de cuentas de la administración pública. Hay que recordar que esto forma parte de un compromiso asumido por el gobierno dentro de la Alianza del Gobierno Abierto, que está conformada por más de 60 países. El desarrollo de este programa en Paraguay cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y también de la ONG SEAMSO. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante: cuentas claras dentro del gobierno. ¿Las finanzas son o no accesibles para la ciudadanía? Justamente vamos a recibir al ministro de Hacienda, Santiago Peña, y también a más referentes que nos van a estar comentando sus percepciones sobre este tema tan importante. Para entrarnos en el tema, vamos a hablarles en un material especial sobre las cuentas claras en el gobierno. Líderes del sector gobierno, educativo y organizaciones no gubernamentales se reunieron en Montevideo en el mes de abril pasado para discutir los retos de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público de la región de América Latina y el Caribe. Se busca concientizar sobre la importancia y posibles implicancias de la agenda de gobernanza a nivel regional, y en particular en identificar los retos para construir instituciones más efectivas y qué rol debería jugar la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta del gobierno para equilibrar las esferas del poder y establecer las bases para un cambio. La región experimenta una desaceleración económica que amenaza con revertir el progreso económico alcanzado en la década pasada. Mantener estos avances requerirá un enfoque centrado en la gobernanza. La rendición de cuentas y la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas son pilares centrales que resaltan la efectividad de las instituciones públicas y su habilidad para alcanzar los resultados deseados. Ya arrancamos la primera parte de Gobierno Abierto con nuestro tema central de esta tarde: cuentas claras, justamente para ver si hay avances en nuestro país. Para el efecto, recibimos al ministro de Hacienda, el señor Santiago Peña. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Un placer estar acá y compartir contigo. Bueno, la pregunta que todos quieren saber: de un tiempo a esta parte existió no transparencia y más que nada el tema de cuentas claras. ¿Cómo se vive esto en Paraguay hoy en día? Ha habido un avance importante en los últimos años. Yo creo que desde el gobierno se han apoyado iniciativas que han sido impulsadas ya desde la sociedad civil desde años anteriores de que haya iniciado esta administración, pero hoy estamos cosechando varios beneficios en varios frentes. Desde la cartera del Ministerio de Hacienda vemos un mayor control desde el momento de que hay un acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, y eso obviamente nos ayuda para poder ejercer una calidad, un control sobre la calidad del gasto, que es algo que demanda la sociedad. Hoy nos pide que el gasto público de esos ingresos que nosotros cobramos de los impuestos sean destinados finalmente a un servicio que le reditúe un beneficio para la sociedad. Bueno, Gobierno Abierto se refiere principalmente a participación ciudadana, rendición de cuentas. ¿Qué importancia tiene justamente que participe la ciudadanía para ser parte del gobierno, en el sentido de tener las cuentas claras? Y es clave la participación ciudadana en dos sentidos, ¿verdad? Nosotros vemos desde el Ministerio de Hacienda en el sentido de que primero, desde el momento que uno paga sus impuestos, y hoy hay un control mucho más riguroso sobre el cumplimiento tributario, que el ciudadano también se siente parte de este Estado, ¿verdad? Al ser un contribuyente directo. El 2012 entró a regir el impuesto a la renta personal. Mucha gente, cierto, no paga, pero está buscando boletas, facturas para no tener que pagar el impuesto finalmente a fin de año. Eso genera un compromiso mayor y el ciudadano hoy se siente parte de este Estado y quiere saber a dónde va ese dinero. Hoy, al contribuir una proporción mayor en los impuestos, quiere saber dónde va esos recursos. Y ahí entra el otro lado, que es el gasto público. Y nosotros repetimos de manera insistente: el ser humano es bueno por naturaleza, pero cuando se lo controla se comporta mejor. En el gasto público nosotros somos conscientes de que hay áreas donde todavía se puede mejorar, y se puede mejorar en la medida que el funcionario público se sienta más controlado. Herramientas como la que venimos utilizando nosotros en Hacienda, por ejemplo, reportar el nivel de gasto en cada una de las instituciones, nos permite a nosotros tener, o que la ciudadanía tenga, una participación mucho más activa, y muchas veces las denuncias vienen por los medios de comunicación o por parte de la ciudadanía que identifica algún recurso que se está mal utilizando. Hay que decir, ministro, que antes, años anteriores, digamos, en periodos anteriores, el gobierno era algo así como una cosa pública blindada, no había mucho acceso, no había mucha información, pero hoy en día cualquier ciudadano puede acceder, justamente puede preguntar. ¿Cómo fue el proceso de transparentar la gestión en el caso del Ministerio de Hacienda específicamente?
A ver, en el caso de Hacienda hay un proceso ya de institucionalización del acceso a la información pública, viene ya de años anteriores, pero que se le ha dado una dinámica ahora con una ley mucho más abarcante, la ley de acceso a la información pública, ya no es simplemente una iniciativa de una institución, sino una iniciativa a nivel de gobierno. Anteriormente yo trabajé en el Banco Central, también el Banco Central es una institución que hace como parte de su política monetaria la transparencia y el acceso a la información como una herramienta clave para generar credibilidad. Lo mismo le pasaba y le pasa al Ministerio de Hacienda, que es un actor fundamental en la creación de las expectativas sobre la economía. Los ciudadanos forman sus expectativas en base a las políticas económicas y ahí el Ministerio de Hacienda tiene una responsabilidad muy grande. Lo que hemos visto es que ese mismo concepto se ha ampliado también a otras carteras de Estado, a lo que es la función que hace el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Entonces eso permite que haya mejor control sobre la ejecución del gasto. Ya por otro lado, ministro, hay un análisis que dice que la región está experimentando una desaceleración económica y esto, bueno, afecta obviamente a las economías, pero que una de las formas de combatir esto es una buena gobernanza con participación y rendición de cuentas, transparencia. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Es posible frenar esa desaceleración gobernando bien? Es muy difícil compensar en un 100% lo que ha pasado en los últimos años. Hasta el año 2013 Paraguay se beneficiaba, como todos los países, de una bonanza económica que ha durado casi 12 años y le ha afectado a todos los países. Por ejemplo, Brasil, nuestro principal socio comercial, está pasando una crisis económica muy severa. Argentina, otro socio comercial para Paraguay, también lleva varios años de no crecer. Sin embargo, Paraguay puede seguir creciendo y lo que nosotros entendemos es que hay una gestión de gobierno mucho más eficiente. Y es eso finalmente lo que te permite tener un Estado o un gobierno que tenga que estar rindiendo cuentas, que tenga una ciudadanía que le está controlando cada vez más, hace que los incentivos sean los correctos y se comporten de mejor manera. Le doy un ejemplo sobre esto. Paraguay siempre, uno de los principales problemas que experimentaba el Ministerio de Hacienda es el crecimiento del gasto salarial. Entonces cualquier incremento en los impuestos o en la recaudación iba básicamente para pagar salarios. Principalmente en sectores que son básicamente prioritarios como salud, educación, pero hemos visto que en el proceso también se ha ido recursos públicos a personas que realmente no estaban generando una contraprestación. Vemos que han habido casos de funcionarios que no iban a trabajar, gente que ganaba un salario adicional por horas extras por no cumplir esas horas extras, con el acceso a la información, con un mayor escrutinio público, con el saber que cada funcionario tiene que reportar su salario en la página web. Eso ha permitido que el gasto salarial haya disminuido de manera importante. En abril de este año, cierre de abril, los primeros 4 meses vemos que el gasto salarial creció solamente 0,5% con respecto al mes anterior y este era un indicador que crecía en promedio un 20%. Entonces ese es un resultado concreto. Vemos lo mismo en los procesos de compra por parte del Ejecutivo. El hecho de que las compras sean cada vez más transparentes, haya mecanismos competitivos, permite que los costos a los cuales el Estado compra a través de sus plataformas electrónicas se puedan reducir los costos. ¿Qué es lo recomendable justamente? ¿Que aumente o no el gasto salarial cada año? El gasto salarial tiene que ir en función a la productividad que tengan los funcionarios y no simplemente pagar salarios porque ha pasado un año más. Nosotros tenemos que remunerar mejor a aquellos funcionarios públicos que tienen la capacidad y la responsabilidad para ejercer un cargo y lo que encontramos es que cuando comparamos los salarios del sector público con el sector privado, vemos que para niveles gerenciales o niveles de directores para arriba, los funcionarios públicos ganan por debajo de lo que ganaría un par en el sector privado. Pero cuando vemos los niveles más bajos, los niveles de poca especialización y poca responsabilidad, vemos que los salarios del sector público son muy superiores a aquellos que hay en el sector privado. Entonces, no es una cuestión simplemente pagar mejor o pagar peor, sino hay que pagar en función a la responsabilidad y a la formación que tenga esa persona. Equitativamente en este caso. Exactamente. Ya. Bueno, ministro, me decía, no intensamente, pero ya se está trabajando en el tema de elaborar el presupuesto 2017, ¿verdad? Estamos a mitad de año, pero ya se empieza a hablar de eso. ¿Cómo hacer que la ciudadanía pueda involucrarse
pueda ser parte, pueda presentar sus pedidos en tiempo y forma? Y ahí tiene que ser un proceso participativo. Tenemos que partir primero desde la óptica que el presupuesto es el principal instrumento de política económica. O sea, lo que se define en el presupuesto no le afecta al Ejecutivo o al Parlamento, esto le afecta a toda la ciudadanía. El año pasado nosotros iniciamos con un proceso de socialización antes de enviar el presupuesto al Parlamento. Hemos hablado con representantes del sector privado, los gremios empresariales, la sociedad civil, para que se involucren y principalmente para que puedan expresar al Congreso de que sean muy cuidadosos al momento de modificar el presupuesto. Tenemos que hacerlo nuevamente, tenemos que explicar a la ciudadanía que este concepto del presupuesto, que al parecer es un tema muy esotérico, que no le afecta a la ciudadanía, realmente le toca a todos los paraguayos y es la principal herramienta que tiene el gobierno para desarrollar su política económica. Tenemos que gastar probablemente menos en salarios y tenemos que gastar más en programas de asistencia social, programas de adultos mayores, de Coporá, inversión en infraestructura, que es lo que le permite a la ciudadanía poder mejorar su calidad de vida. Ya, bueno, según justamente la experiencia que tuvieron con este presupuesto del año 2016, ¿en qué área se requiere un incremento o un mayor, digamos, cuidado para el desarrollo, salud, educación? ¿Dónde identificaron ustedes? Nosotros entendemos que hay todavía espacios para mejorar no tanto la asignación de recursos, sino la calidad del gasto. Y salud es un área donde se han hecho avances importantes, pero creemos que hay que avanzar ahí. Obviamente no hay presupuesto que aguante todas las necesidades de salud, eso es cierto en Paraguay, es cierto en Brasil o es cierto en cualquier país del mundo, por más avanzado que sea. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es cuáles son los requisitos o los servicios básicos que tenemos que servir desde el sector público y proveerlos en un servicio, una calidad que sean razonables. En el caso de educación también, estas manifestaciones, estas demandas de los estudiantes nos ha hecho reflexionar mucho sobre los recursos que hoy ya estamos disponiendo para el Ministerio de Educación. No son pocos, son cerca de $1.000 millones al año que se destinan para la educación. Probablemente tenemos que destinar más, pero tenemos que ver también qué es lo que estamos consiguiendo con los recursos que hoy ya estamos destinando. Cuando vemos la composición del gasto en educación de Paraguay, vemos que Paraguay tiene un nivel de maestros, una cantidad de maestros similar a la que tiene un país como Finlandia con relación a sus habitantes. O sea, Paraguay tiene muchos maestros. Lo que tenemos que ver es qué tan buenos son ellos, qué tan preparados están para poder educar a la futura generación. Y ahí es donde tenemos que trabajar en mecanismos de capacitación, mecanismos de selección de cuáles son los mejores maestros y probablemente a los buenos tenemos que pagarle mejor para darle incentivo para que los que no están preparados se puedan capacitar. No, bueno, ministro, el ciudadano común quiere saber qué pasa dentro del Ministerio de Hacienda, cómo se elaboran las políticas, cómo se maneja nuestro dinero como paraguayos, ¿no? ¿Qué herramientas tecnológicas hoy ofrece el Ministerio para acceder justamente a esa información? El Ministerio tiene básicamente tres grandes áreas de competencia, ¿verdad? Una es la política tributaria, el cobrar los impuestos a través de la Subsecretaría de Tributación, que cobra los impuestos internos, lo que se dice los impuestos que se comercializan internamente. Después, por fuera del Ministerio de Hacienda está la Dirección Nacional de Aduanas, que cobra los impuestos de importación de mercaderías. El otro pilar de dentro del Ministerio de Hacienda es la parte de administración financiera, que es la calidad del gasto. Es la que administra la ejecución del presupuesto, tiene una dirección de presupuesto, tiene la tesorería, que es la que hace los pagos en función del presupuesto aprobado, y un tercer viceministerio, que es el Viceministerio de Economía, que es el que diseña las políticas económicas que se llevan adelante desde el gobierno. El Ministerio de Hacienda, por más de que no tiene el nombre, pero ejerce el rol de un Ministerio de Economía, el que tiene la responsabilidad de establecer políticas de largo plazo que le permitan no solamente crecer en el corto plazo, sino darle competitividad a largo plazo. Y en ese proceso se han diseñado herramientas tecnológicas, ¿verdad?, que permiten a la ciudadanía tener un mayor control. Un tema que ha sido siempre de mucha preocupación son los bonos soberanos, ¿verdad? Cada año Paraguay, desde el año 2013, tiene la posibilidad de financiar las obras de infraestructura a través del mercado internacional. Eso le permite al país poder recibir recursos desde el exterior a tasas mucho más competitivas de las que hay en el mercado local y a plazos mucho más largos. Y esto ha generado siempre mucha sensibilidad a nivel local, y bueno, lo que nosotros hemos hecho a través de la página web, hemos actualizado mes a mes a dónde van destinados cada uno de estos recursos, cuáles son los proyectos que están financiando, de manera que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento sobre aquellos proyectos. Ya, muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos esta tarde en Gobierno Abierto. Muchas gracias. Nos seguimos con más después de esta breve pausa. Ya volvemos.
estamos en la segunda parte de Gobierno Abierto. Seguimos hablando de cuentas claras y sobre las finanzas, si son o no accesibles para la ciudadanía. Vamos a hablarles en un material especial acerca del presupuesto participativo, en qué consiste y cómo se aplica en nuestro país. El presupuesto participativo es una herramienta de participación y gestión mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos. Desde que en 1989 se pusieran en marcha las primeras iniciativas en la ciudad brasileña de Porto Alegre, la figura de los presupuestos participativos ganaron presencia en América Latina y Europa. El presupuesto participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la ciudadanía en este proceso, con el fin de establecer las principales demandas y preocupaciones en materia generalmente de gastos e incluirlos en el presupuesto anual, priorizando los más importantes y realizando un seguimiento de los compromisos ya alcanzados. El presupuesto participativo mejora la transparencia de la gestión y la efectividad del gasto público, impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones, la asignación y el control del uso de los recursos públicos, exige más responsabilidades a los funcionarios y dirigentes políticos. También genera una mayor confianza entre los ciudadanos y el gobierno, crea una cultura democrática en la población y fortalece el tejido social. ¿Qué tal? Ya estamos en el segundo espacio de nuestro programa Gobierno Abierto. Seguimos hablando de cuentas claras. En este bloque vamos a recibir a don Arnaldo Morales del Instituto de Administración y Finanzas y también a la señora Marta Ferrara de la Fundación, de la ONG, mejor dicho, Semillas para la Democracia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, doña Marta, el tema central, acceso a la información pública. Hablábamos recién de lo que costó, digamos, sacar esta ley y por sobre todo que entre en vigencia. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue esa experiencia de tener una ley tan inédita en Paraguay? Bueno, realmente fue un proceso muy importante de rescatar porque justamente lo hablábamos en la reunión de cuentas claras con el ministro Peña en Montevideo. El proceso paraguayo tiene una característica muy peculiar que es de que el anteproyecto de ley que finalmente se convirtió en ley y que fue aprobado fue el resultado del trabajo de organizaciones de la sociedad civil paraguaya conformadas en lo que se llama el GIAI, Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública. Nosotros, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, trabajamos durante aproximadamente 10 años, logramos conformar con un grupo de senadores una comisión de pro-transparencia y acceso a la información. Entonces, con el apoyo de varios senadores, entre ellos el senador Mario Abdo Benítez, el senador Arnaldo Yucio, el senador Carlos Amarilla, entre otros, se logró que el proyecto de ley de la sociedad civil fuera presentado al Pleno de la Cámara de Senadores, lo cual finalmente, después de varias idas y venidas, discusiones, se aprobó y tuvo media sanción. Posteriormente fue a la Cámara de Diputados, también se aprobó y finalmente fue promulgado por el presidente de la República. O sea, ahí es lo que llamamos, empezó la primavera democrática. Bueno, en paralelo salió el auto y sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde respondía a un fallo histórico que era el de Vargas Telles, que había solicitado hacía muchísimo tiempo también, y con el apoyo del GIAI se hizo la demanda solicitando los salarios de un municipio del área central donde se había rechazado, porque los salarios eran, como digamos, el rechazo fue porque podía dañar a las personas el que la ciudadanía supiera cuánto ganaban. Entonces, con ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde además también un fallo sin precedentes porque se falla diciendo que el acceso a la información es un derecho humano, se consigue finalmente la aprobación de la ley y bueno, y digamos que como que hay un antes y un después, es como un cambio de paradigma en el sentido de que hoy el acceso a la información pública es un derecho humano y es como que es muy difícil volver a retrotraernos a lo que fue este proceso. Salió también la ley de transparencia de salarios en el mismo proceso un poquito antes y hoy es casi imposible pretender que alguien oculte información y diga que eso está bien, a no ser que sea por las causales que están establecidas en la ley. Justamente ese tema de los morosos nos lleva al tema de economía, ¿verdad? Y hoy en día se habla de que es necesario contar con un presupuesto participativo. Justamente, ¿cómo puede hacer la ciudadanía para ser parte de este presupuesto en cuanto a su elaboración, control? Sí. Don Arnaldo. Sí, actualmente estoy trabajando yo en un proyecto que se llama Presupuesto Ciudadano, financiado por la Deloitte, que en realidad pretende crear un instrumento útil para la ciudadanía de manera a entender e interpretar
los procesos que se dan dentro de de elaboración del presupuesto general de la Nación. Es muy importante que la ciudadanía tenga acceso, pero con un lenguaje fácil, ¿verdad?, que le permita conocer y entender la importancia de la ciudadanía dentro de ese documento. A mí me llamaba la atención en estos días con la queja del sector campesino, por ejemplo, y tenía compañeros y amigos con quien discutíamos y decía, yo no sé por qué el presidente no le da lo que ellos piden y se van a sus casas. Total, la plata no es de él. Es como que la gente no entiende que el administrador es el poder ejecutivo, pero los recursos derivan del ciudadano. Cada uno aporta necesariamente un monto que al final es importante que tenga injerencia en la asignación y en el control, ¿verdad?, que son dos etapas muy importantes. Entonces en eso estamos trabajando, en crear una guía conceptual y a la vez una plataforma informática que permita comunicar después eso a los distintos niveles, a nivel primario, secundario, universitario, profesional, y transmitirlo por la vía de comunicación social que hoy están en moda. Entonces, ¿esta participación se refiere a solamente manejar información o también ser parte del proceso de elaboración? Es también darle información a la ciudadanía para saber en qué parte del proceso presupuestario es importante que pueda participar, porque se van a generar foros que hagan de que esas personas estén ahí. La planificación es un instrumento de programación presupuestaria, pero en este momento no se está generando un compromiso. O sea, el gobierno puede decir, vamos a crear 1 millón de cargos y después eso no se materializa. Entonces es ahí donde queremos que la ciudadanía entienda de que hay un proceso en la programación de la asignación del recurso y en el control de la gestión para saber si se cumplió lo que se dijo que se iba a hacer. Cuando decíamos recién con el ministro de Hacienda, antes era impensable entrar a la Casa de la Economía del país porque parecía como algo muy blindado, ¿no? ¿Se cumplen hasta el momento las expectativas del tema de la ley del acceso a la información o todavía queda mucho por hacer? Bueno, yo creo que hay un antes y un después, como te decía, en algún sentido sí se cumplen las expectativas, se ha hecho muchísimo en este tiempo, pero todavía queda muchísimo camino por andar, ¿verdad? O sea, todavía seguimos teniendo una cultura de opacidad, los datos abiertos no son todavía una realidad absoluta, son relativos, algunos tienen más abiertos, otros menos abiertos, muchos siguen sin entender y muchos siguen sin querer entender lo que es un dato abierto, que es justamente lo que decía, de que tiene que estar la información lo más accesible posible para que vos la puedas utilizar. Y sobre todo falta todavía mucha cultura ciudadana de, no solamente hay que capacitar al gobierno y a los gobernantes, porque esto no es solamente gobierno central, es todos los gobiernos municipales fundamentalmente que son generadores de presupuesto porque tienen capacidad de recaudar, que tienen que transparentar también sus cuentas. Entonces hay que también generar una cultura ciudadana de demanda de acceso a la información. O sea, yo tengo que saber para qué me sirve la información. Hasta hoy, como era de preverse y como es en la mayoría de los países, los que más utilizan la herramienta generalmente son los periodistas, lo cual está bien porque ellos son generadores de opinión pública. Pero el ciudadano afectado tiene que saber. Nosotros tuvimos un pequeño experimento en presupuesto participativo en algunas municipalidades del interior hace ya un tiempo, donde trabajábamos con Contralorías Ciudadanas y concejales municipales en algunos municipios y discutíamos qué era un presupuesto, cómo se hacía un presupuesto, cuáles eran las líneas presupuestarias y cuáles eran las necesidades que tenía la comunidad. También hay que saber diferenciar qué es lo que uno necesita. Muchas veces dice la comunidad, yo tengo un ejemplo así, hasta si querés risible, trabajando en una comunidad muy alejada en el Chaco, donde la gente pedía que quería tener un supermercado. Bueno, eso es absolutamente imposible, ¿verdad? O sea, un supermercado implica que vos puedas tener demanda, que alguien pueda ser el dueño, pero sí tienen que entender muchas veces que es más importante tener una mini producción de miel de abeja de manera organizada y cómo sacar la miel y cómo vender o un dispensario médico. Entonces muchas veces hay que generar las herramientas y el conocimiento necesario para que se forme esa capacidad de demandar por parte de la ciudadanía. Ya justamente decías, Marta, los datos abiertos son muy relativos todavía. Arnaldo, ¿qué acciones concretas puede tomar el gobierno justamente para aumentar la participación de la ciudadanía? No solo en presupuesto, sino en general. Sí, hay que entender de que el presupuesto es un instrumento técnico-político. Hay un componente político importante y un componente técnico también importante.
Entonces, yo creo que la clave está en que la ciudadanía primero entienda de que es un pilar fundamental en la generación de los recursos y en la posibilidad de controlar cómo se asignan esos recursos. Cualquier asignación de recursos tendría que apuntar fundamentalmente, en cuanto a recursos del sector público, por ejemplo, a una eficiencia en la maquinaria del Estado, o sea, hacer más con menos. La otra es hacerlo con calidad, o sea, prestar el servicio de calidad, hacer bien. Y el tercer elemento creo que clave es de que el sector público preste un servicio que esté relacionado con la necesidad de la población, o sea, hacer lo que la población necesita. O sea, las demandas de la ciudadanía tienen que equipararse con lo que asigna el presupuesto. Si la ciudadanía quiere seguridad, eso tiene que evidenciarse en un instrumento técnico-político del presupuesto. Seguridad, salud, educación, ¿verdad? Que es lo que la gente demanda. Eso tiene que alinearse una con otra para que la ciudadanía entienda que los recursos que él genera está bien asignados. Bueno, doña Marta Ferrara, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y don Arnaldo Morales, muchas gracias también. A ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, hicimos un breve resumen acerca de todo lo que implica las cuentas claras en el gobierno, por supuesto, y principalmente refiriéndonos a las finanzas y a nuestro dinero como paraguayos. Los esperamos a todos el próximo viernes a las 5:30 de la tarde por Paraguay TV en Gobierno Abierto. Buenas tardes.